Muy bien, pues muy buenas noches tengan todos ustedes, buenos días, buenas tardes, porque sabemos que muchas personas nos van a ver ya en vivo, en clase grabada. Gracias por los que están en vivo. Y bueno, pues arrancamos hoy día, ya que estamos a 15 de marzo, que rápido se nos está pasando el año, 15 de marzo del 2023, y esta es nuestra segunda clase de resiliencia y espiritualidad, que la hemos titulado Aprendiendo a Crecer, porque como seres espirituales que somos, ya lo sabemos todo desde una parte espiritual, pero se nos ha olvidado porque seguimos viviendo aquí en este plano terrenal. Así que sean todas bienvenidas. Buenas noches, Ramiro, para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Nancy. Gracias por esta intervención. Muy buenas noches. Bienvenida, Susana, Nora, María Luisa, Nancy. Pues vamos a iniciar a esta hermosa clase el día de hoy. Realmente las veo muy fragantes, chicas. María Luisa, Bea, Norita, a Susana. Me da mucho gusto verte, Susi. Por ahí tenemos una nueva amiga, Griselda Fletes. Eh, eh, Me parece ser que es una persona que es de acá, de Ixtapan, de La Sal, por el número. No, Griselda es de Tepic, Nayarit, de acá, de donde soy yo. Ah, Sí, es solo que ahorita está, creo que en Phoenix, Arizona. excelente. Bien, pues vamos a dar inicio a esta clase. Recuerden que lo que es resiliencia va muy de la mano con la espiritualidad. ¿Por qué darnos cuenta qué es lo que hemos estado viviendo hasta el día de hoy? ¿Cuáles han sido las experiencias que hemos tenido? Experiencias de vida. Y si no aprendemos la lección, el universo te las va a presentar una y otra vez. Y si insistes y persistes en no querer ver la lección, va a aplicar dolor. Mucho o poco dolor, pero va a aplicar dolor para que tú veas esa lección. ¿Cómo sé que ya aprendí esa lección? Cuando cambio de actitud. Las personas solamente son un espejo de lo que tú proyectas desde tu interior. Las personas no son para que te enojes con ellas. Al contrario, hay que agradecerles, aunque en la Biblia lo manejan de una manera diferente. Te dicen, si te dan una bofetada, ponles la otra. Realmente la traducción de esto es que no te enojes con las personas. Te están mostrando esa parte interna tuya que tú no alcanzas a percibir. Son tus grandes maestros o maestras y principalmente las vamos a encontrar dentro de la familia. Ahí es donde está el impulso, ahí es donde está el crecimiento. Pero a través de aprender, de aprender a ver la lección, pero ya como observador. Porque siempre que nos tomemos las cosas de manera personal, lamentablemente va a haber mucha emoción. Los seres humanos somos emocionales por naturaleza. Y nuestra tendencia es a enojarnos, a gritar, a exigir, a manipular y a chantajear. Por las emociones, porque somos presa de la mente. Resiliencia es aprender a utilizar la mente como una herramienta. ¿Para qué? Para ser nuestra mejor versión. Resiliencia y espiritualidad conjugadas es, no te tomes nada personal, simplemente obsérvalo, porque lo que se te está presentando es una lección de vida. Y vamos a dar paso a Nancy con la siguiente imagen, que no es otra cosa más que nuestro temario de la Excelente. siguiente clase. Adelante, Nancy. Muy bien, en esta clase número 2 vamos a ver tres puntos importantes. Número 1, los factores de riesgo. ¿Qué es lo que como seres humanos, como mujeres, como hombres, nos hace vulnerables? Porque mi experiencia no puede ser igual a la de María Luisa o a la de Ramiro, a la de Nora. Cada una tiene una experiencia diferente de vida, aunque con aspectos similares, sí, pero no exactamente igual. Entonces aquí vamos a descubrir cuáles son esos factores de riesgo que te han hecho sentirte vulnerable o que pueden hacerte sentir vulnerable para que estés lista y estés preparada en el momento. Número 2, los tipos de pérdida. Durante nuestra vida
hemos tenido muchas pérdidas, desde muertes, desde empleos, desde casa, desde cosas materiales. Así que aquí vamos a ver esos tipos de pérdida y hacernos una autoevaluación. ¿Qué tan avanzadas, qué tan avanzados estamos en ya haber superado ese tipo de pérdidas? Porque muchas veces decimos, bueno, pues ya pasó hace 20 años. Sí, pero lo revivimos como si hubiera sucedido hoy por la mañana. Y número 3, pensamientos sin control. Todos aquellos pensamientos que nuestra mente crea de una manera a veces obsesiva, compulsiva, llegando incluso hasta parecer como que estamos exorcizados o exorcizadas precisamente por todos esos pensamientos y que no sabemos cómo salir de ellos, cómo mantener el control. Esos son los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. Te invitamos a que tengas tu cuaderno a la mano y tu pluma para que empieces a escribir y autoevaluarte cómo estamos en estos factores de riesgo, tipos de pérdida y tus pensamientos sin control. El objetivo particular, es decir, qué vas a descubrir tú como alumno, como participante de estas clases, es el siguiente. Que el participante descubra todos los factores que lo han hecho sentirse vulnerable, ya sea por ciertas pérdidas y duelos no trabajados y por pensamientos descontrolados, con la finalidad de conocer cómo funciona en su interior y tomar acción en su integración. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, empezamos con los factores del riesgo. Factores de riesgo, lo que nos hace vulnerables en no aprender a practicar la resiliencia en nuestras vidas. Y entonces, al hablar de resiliencia, estamos hablando de fortaleza. Resiliencia no es resignarte, no es resignación, es muy diferente, porque resignación es como volver tu vista atrás, como girarte y decir, ok, ya me resigno, ya que, o sea, no hay una aceptación como tal. Cuando viene esta resiliencia, tiene que ver con esa aceptación de lo que te está sucediendo y dentro de esa adversidad encuentras tu propia fortaleza interna. Nada está afuera, todo está dentro. Por eso es que decimos que la resiliencia es como poner como ejemplo esa palmera, que aunque esté lloviendo, aunque esté el huracán, en su plena potencia, con su poder, esa palmera puede ladearse, pero no se va a caer. Ahí está esa fortaleza porque está cimentada con bases, bases firmes que la hacen precisamente solo voltearse o ladearse, pero no cortarse. Esa es la resiliencia. Entonces, por algo es que estamos hoy aquí, por algo estamos donde estamos. ¿Qué nos trajo hasta aquí? Hace rato Nora nos compartía, esto me cayó como decimos acá en México, ¿no? Al punto, me cayó como bajado del cielo. Y no es la única persona, Nora, como yo le decía, hay muchas personas que por horarios no pueden estar en vivo, pero ven la clase grabada, me dicen, Nancy, es que yo estoy pasando por esta situación tan compleja y no sé cómo entender que esta clase a mí me ha llegado caída del cielo. Así que para eso estamos aquí. Resuena en nuestro corazón y aquí estamos. Entonces, ¿qué te trajo hoy aquí? ¿Qué nos trajo hoy hasta aquí? Como María Luisa nos compartía también, ¿no? Ciertas situaciones que suceden de repente con nuestros hijos, con nuestra pareja, que a veces uno no, durante nuestra familia también, dentro de nuestra familia, que a veces no sabemos cómo expresar, no sabemos cómo comunicarnos también. Así que, ¿qué te trajo hoy hasta aquí? ¿Por qué situaciones vulnerables has estado pasando a lo largo de tu vida? Porque obviamente hemos experimentado muchas situaciones de riesgo, que precisamente entre más situaciones de riesgo se presenten, eres más vulnerable precisamente a tirar la toalla, decir, ya no puedo más, ya no quiero más de esto. Hay una persona que estoy atendiendo que ella tuvo cáncer de seno, le extirparon la mama, creo que fue la mama derecha, y le han detectado ahora problemas con el hígado. Y de alguna otra forma compaginamos todo esto, decimos, bueno, los fármacos, los medicamentos y todo eso también pueden hacerte sentir vulnerable por lo que hay dentro, por lo que contiene ese fármaco. Y te viene la depresión, unos días estás bien y de repente te bajas. Entonces, todos esos son factores muy vulnerables que si tú no te conoces realmente en dónde está esa fuerza, puedes caerte muy fácilmente. Entonces, a continuación, te vamos a presentar
algunos de estos factores de riesgo para que tú puedas identificar los propios, tú puedas identificar los tuyos, con cuáles tú te estás identificando, ya sea que te haya pasado hace tiempo o que actualmente lo estés viviendo. ¿Para qué? Para que puedas estar alerta, alerta a esas emociones. Primero esos pensamientos que te generan las emociones, los sentimientos y por ende tus acciones. Son 9 factores de riesgo. Número 1, desacuerdos graves en la pareja. Puede que estés casada, puede que no estés casado o casado, pero de igual manera ha habido ciertos desacuerdos dentro de tu relación de pareja en donde de repente a veces puedes ceder para evitar problemas o para evitar de alguna manera conflicto, pero eso no significa que estés de acuerdo. O puedes tolerar ciertas situaciones porque a lo mejor hay cierta inseguridad en ti, decir, bueno, esta decisión voy a dejar que mi pareja la tome y no yo, o esta situación de trabajo es mejor que mi esposo la trabaje y yo no, o que él la trate y yo no. Entonces hay ciertos desacuerdos graves en la pareja. Número 2, nivel socioeconómico bajo. El nivel económico, socioeconómico es muy, muy importante porque definitivamente el dinero te da poder, el dinero te permite trabajar muchas cosas y obtener muchas cosas. El dinero se dice que no es todo en la vida, no, pero de igual manera también es importante que tú te des cuenta hasta qué punto te ha afectado, hasta qué punto te ha afectado esta parte de tu infancia, a lo mejor, que sufriste de carencia económica, aunque ahorita en tu parte adulta ya no, en esta actualidad ya no, pero traes de repente arrastrando ciertas limitaciones de cuando tú eras pequeña o pequeño por ese nivel socioeconómico bajo. Número 3, factor de riesgo, una autoestima pobre. Todos tenemos autoestima. Ahorita lo vamos a ver la diferencia entre autoestima y amor propio. Cuando hay una autoestima pobre, autoestima quebrantada, desquebrajada, hecha pedazos, en donde no sabes ni quién eres. Número 4, hacinamiento en el hogar. Número 5, criminalidad paterna. Número 6, trastorno psiquiátrico materno. Número 7, alcoholismo en alguno de los padres, ya sea mamá o papá. Número 8, rigidez en las actitudes y creencias. Y por último, la violencia intrafamiliar. Cada uno de ellos los desglosamos a continuación de una manera breve, concreta, concisa, que tú la puedas entender, que tú la puedas desmenuzar para no sobresaturar a nuestra mente. Lo que menos queremos es eso, lo que queremos y deseamos en estas clases es que tú puedas tomarte este tiempo para ti, para empezar a detectar en dónde a lo mejor inconscientemente te has quedado en el pasado y eso no te ha permitido vivir en tu presente. Así que empezamos con el primer factor de riesgo, que es desacuerdos graves en la pareja. Adelante, Ramiro. Gracias, Nancy. Ok, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta dentro de los desacuerdos graves en la pareja? Recordemos que cuando hay desacuerdos, cuando hay peleas entre los padres, los más afectados van a ser los hijos, porque esto crea una tendencia a crear culpabilidad en los niños que viven esa experiencia, que están involucrados en ese ambiente tan hostil y genera sentimientos fuertes de impotencia ante esos conflictos. Son niños que se sienten culpables, que piensan que a lo mejor mamá y papá pelean porque no nos quieren lo suficiente, porque a lo mejor yo fui el que propicié eso, hice enojar a mamá y llegó y le dijo a papá y se creó una discusión. Pero son desacuerdos. Si una pareja tiene desacuerdos, yo le decía a la mamá de mis hijos, es que sabes que tú y yo creemos que no estamos dañando a los hijos, pero ¿qué crees? Tú estás en un extremo y yo estoy en el otro. Y los niños están en el centro. Nos aventamos pedradas y yo no te pego ni tú me pegas. Le estamos pegando a los hijos. Ellos son nuestras presas. No nos estamos bombardeando nosotros, estamos bombardeando a los chicos, a los hijos. Entonces, observa cómo crea esa culpabilidad dentro de los hijos. Son niños que de verdad se vuelven problemáticos, no tienen una buena autoestima, sienten que no pertenecen a este mundo físico. Los niños andan confundidos, no saben si van o vienen. Entonces, importante,
Siempre que se tiene una discusión con la pareja debe de ser en privado, alejado de los niños. Y lamentablemente aún así, aunque lo hagamos en privado, ¿qué crees que los chicos se van a dar cuenta porque nosotros cambiamos de actitud? Recordemos que los niños son bien observadores. Un niño sabe cuándo estás enojada, cuándo estás alegre, cuándo estás de buenas y cuándo no. Y les voy a recomendar, fíjense que hay una aplicación, una apps en Play Store que puedes descargar, que es muy parecida a Netflix. Ahorita les digo cómo se llama esa aplicación. Creo que se llama Tubi. Sí, efectivamente se llama Tubi. Y en esa aplicación van a buscar una serie que se llama Madre. Es una serie, no sé si es polaca, si es rusa, pero está en español, para que se den cuenta cómo la violencia intrafamiliar, cómo todavía estos desacuerdos graves entre los padres generan un desequilibrio, una descompensación en los niños. Así se llama la serie, Madre, en una aplicación que se llama Tubi. Eh, Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el nivel socioeconómico bajo. Siempre que entra la necesidad por la puerta, el amor sale por la ventana. Y no es solamente una frase. Cuando realmente le damos tanta importancia al dinero, como debe de ser, porque el dinero es energía, porque el dinero te provee, porque gracias al dinero tienes el alimento, el vestido, el calzado, los útiles, una escuela. Eso, cuando no tenemos lo suficiente económicamente, cuando el nivel socioeconómico es bajo, claro que crea mucha inseguridad en los pequeños. Y más cuando te dicen, oye mamá, es que quiero que me compres esto. No, no te lo puedo comprar porque no hay dinero. El niño desde pequeño empieza a sentirse no merecedor. El niño no sabe el valor del dinero, pero sí sabe lo que es merecimiento. Sí sabe que si no se lo dan es porque aparentemente puede ser que no lo merezca. Y obviamente el niño no tiene la certeza de poder recibir lo indispensable para su supervivencia. Obviamente, ¿qué genera en ellos? Miedo, inseguridad, pero principalmente ese sentimiento de carencia, de miseria y de pobreza que lamentablemente va a acarrear toda su vida. ¿O no es así, Nancy? Adelante. Es correcto, Ramiro. Y fíjate que todos los factores de riesgo tienen un hilo conductor. De verdad deseamos que estés tomando nota porque esto es bien importante para tu autoconocimiento. El tercer factor de riesgo que te hace vulnerable es la autoestima pobre. ¿Dónde se nos creó la autoestima? ¿O dónde empezó este desarrollo en nosotros de estimarnos a nosotros mismos? Pues precisamente en el hogar, en nuestros primeros años. Y precisamente nuestros padres fueron los pilares importantes, poderosos, para que nosotros pudiéramos crear nuestra propia autoestima. Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo del lugar de donde vengas, dependiendo de los padres que te hayan criado, porque muchas veces tus padres biológicos no necesariamente fueron los que te criaron, sino que a lo mejor era tan numerosa la familia que a lo mejor a un hermano lo pasaron con una tía, otro hermano con el abuelo, otro hermano con la abuela. Y yo conozco muchas historias así, ¿verdad? Precisamente por la situación económica baja, por el nivel socioeconómico bajo que pues los papás biológicos no tenían para sostenerlos, o de repente por la cultura, de repente como que los regalaban o los dejaban, ¿no? En algún orfanatorio. Entonces, ve checando cómo has vivido esta parte de tu autoestima, cómo creciste, en qué tipo de hogar creciste, tus hermanos, cómo se desarrollaban dentro de la parte familiar, porque es muy importante que reconozcas que para recuperar nuestra autoestima, es muy necesario tener en cuenta estos factores. Número 1, autoconocimiento. Escríbelo ahí en tu libreta. Al día de hoy, ¿qué tanto te has conocido tú? Tú personalmente, intrínsecamente, es decir, por dentro. ¿Conoces qué te disgusta? ¿Conoces las tendencias
de tu carácter, las tendencias de tu enojo, las tendencias de tu ego. Conoces también cuál es tu luz, cuáles son tus cualidades, para qué eres bueno, para qué eres buena, para qué de alguna manera estás como aquí en esta vida, para qué estás aquí. ¿Realmente te has puesto a pensar qué te gusta, qué te disgusta? ¿Cómo puedes entablar una conversación cuando a lo mejor estás en una emoción muy alta y de repente es como que, ¿qué? Me tengo que bajar, necesito bajarme, o es como que explotas? ¿Qué tanto te conoces al día de hoy? Ese es el primer factor para empezar a trabajar tu autoestima. Número 2, autovaloración. La palabra auto tiene que ver contigo, como en automático. Yo tengo el control de hacer esto. Autovaloración. Así como se le da el valor al peso, al dólar, a los euros ahora, a la moneda digital, ¿qué tanto tú piensas que vales? Tu valor agregado hacia ti misma, hacia ti mismo. ¿Cuál es ese valor intrínseco que tú piensas o sientes que hay en ti? Autovaloración. Número 3, autorrespeto. ¿Qué tanto te respetas tú como mujer o como hombre? Desde que te despiertas, ¿cuál es la primera palabra que tú emites al unísono a la vida? Gratitud o, otra vez, un día más, qué flojera, está lloviendo, no tengo ganas de ir a trabajar, no tengo ganas de pararme a hacer desayuno, me siento mal, me siento enferma. Ya desde que abres tus ojos es como otro día más, qué flojera, no quiero. O te despiertas agradecida, contenta, feliz, y cuando te ves al espejo y te observas tu cara, te observas tu rostro, puedes darte unas palabras bonitas. Puedes decirte a ti mismo, a ti misma palabras bonitas de ese respeto y de valoración. Y no criticarte como decir, mira qué ojeras, mira los granos, mira las manchas, mira las pecas, mira las arrugas, mira mis canas, ¿sí? Desde ahí empieza tu respeto, ¿sabes? Desde la forma en que tú te estás hablando a ti misma. Desde la forma en que tú te hablas, ahí empieza el autorrespeto. Empiezas a respetarte para que la otra persona también te pueda respetar. Empiezas a autovalorarte también para que la otra persona de tu exterior vea en ti esa valoración. Siguiente, automotivación. ¿Cómo andas en tu automotivación? Porque motivación viene de motivos y esos motivos no te los va a dar ninguna persona en el exterior. Eres tú, tus propios motivos intrínsecos, eres tú. Mi motivación, yo. Motivos. ¿Cuáles son esos motivos por los cuales yo me levanto al día a día? ¿Qué me motiva al despertarme el día a día? Y yo quiero así aquí hacerles una invitación a las que son madres y a los que son padres de familia. ¿Por qué? Porque regularmente cuando hago esta pregunta me dicen, mi motivación son mis hijos, mi motivación es mi esposo o mi esposa, mi motivación es mi familia, mi motivación es pues lo que está aquí como núcleo familiar. Y yo les digo, ¿y qué pasaría si no tuvieras, si no estuvieran tus hijos, si no estuviera tu esposa, tu esposo, ni tu casa? ¿Cuál sería esa motivación para ti? Y ahí es donde recaen en que no se conocen, en que no se valoran y que no se respetan. Y precisamente porque toda su vida han hecho para los demás, se han puesto su ojo de atención en los demás y no en ellos mismos. Así que esta autoestima es importantísima que se empiece a trabajar. ¿Cuáles son mis propios motivos míos? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gustaría hacer? ¿O qué nueva no sé, a lo mejor un nuevo deporte que quiera aprender, una nueva manualidad? ¿Qué quiero hacer? Mis motivaciones. Siguiente, automerecimiento. Al día de hoy, ¿qué sientes tú que te mereces? Porque posiblemente dentro de esos factores de riesgo y dentro de esas pérdidas que vamos a ver a continuación, posiblemente tú muy en el fondo no te sientas merecedora o no te sientas merecedor de recibir. Y no me estoy recibiendo, por ejemplo, recibir enormes cantidades de dinero, no. Por ejemplo, recibir cosas tan sencillas como un gracias, como un halago, como, oye, qué hermosa te ves hoy.
Oye, qué guapo amaneciste hoy. Oye, te veo reluciente, llena de luz, llena de vida. Y de repente como que te cohibes, ¿no? Pues dices, yo, o sea, si yo siempre me veo igual. Desde esa parte, desde esas cosas tan simples, como, o de recibir un abrazo, que a veces no te sientes ni merecedora de recibir un abrazo, o una palabra de aliento, o una caricia. De repente andamos muy ariscos o ariscas por la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo andamos en eso? Autocalifícate. ¿Cómo estás en esta parte de automerecimiento? Y por último, amor propio. El amor propio tiene que ver precisamente con la capacidad espiritual que Dios nos ha regalado, que esa energía universal nos ha dado precisamente por ser hijos de quien somos, por ser hijos de esa luz, de ese infinito amor, de ese amor incondicional que solo lo da, lo ofrece y que ya está intrínsecamente en nosotros, que ya está en nuestro corazón. Y como ya está implantado en nuestro corazón, es decir, ahora es mi amor propio, porque el Dios en el que yo creo está dentro de mí. No lo voy a buscar afuera, siempre está dentro de mí. Y si a ese Dios que yo conozco es un Dios de amor, un Dios de perdón, de liberación, un Dios que me ofrece todo el banquete ahí listo para ser disfrutado, entonces ahí viene mi reconocimiento de amor propio, porque me amo, también estoy reconociendo a esa parte espiritual, Dios en mí, Dios dentro de mí, un amor propio. Y eso, cuando hablamos de amor propio, definitivamente estamos hablando de aprender a poner límites. Y el límite lo pones tú en el momento que dices, yo no acepto esta situación, yo no permito esta situación, yo no permito esta violencia, yo no permito esta situación. Y ahí es amor propio dentro de ti. Así que eso es el autoestima pobre. Siguiente factor de riesgo que te hace sentirte vulnerable, hacinamiento en el hogar. ¿Qué es hacinamiento en el hogar? Esto persiste muchísimo en hogares por las limitaciones económicas. Hacinamiento en el hogar quiere decir que varios miembros de una misma familia, que es una familia muy extensa, llegan a cohabitar, es decir, llegan a vivir en un solo espacio, un espacio reducido, un espacio en donde puede generar bastante promiscuidad y obviamente el abuso. Abuso estamos hablando desde abuso verbal, físico, sexual, emocional, económico, que lastiman obviamente la percepción de los niños, la percepción de cuando tú eras pequeña. Si tú que me estás escuchando en este momento, tú que estás aquí en vivo, que estás viendo la clase grabada, tuviste una experiencia así cuando eras pequeña, cuando eras pequeño, estás dentro de este factor de riesgo de hacinamiento en el hogar, en donde posiblemente tuviste muchos hermanos, muchas hermanas, papá y mamá no tenían un nivel económico bueno, medio alto, en donde pudiera cada uno tener su propia recámara. Y entonces en un pequeño espacio estaban todos, incluso tíos, tías con sus propias esposas, esposos y los hijos de ellas. O sea que ahí estaban mezclados todos. Y fíjense, esto se da muchísimo en Estados Unidos. En donde las rentas son carísimas, son muy costosas y ahorita más están subiendo. Y precisamente cuando eres migrante y dices, bueno, yo me voy al norte, o antes esa era la creencia, creo que ahora ya ha cambiado, ¿no? Pero antes esa era la situación, ¿no? De me voy de mi país porque allá voy a ganar en dólares, me va a ir muy bien, voy a mandar dinero a México y me vengo y hago mi casita y vivo feliz, ¿verdad? Y funcionó en su momento, a lo mejor ahora ya no es tan fácil, pero en otros momentos sí funcionaba. ¿Y qué pasaba? Llegabas a Estados Unidos y te dabas cuenta que las rentas estaban carísimas. Entonces, ¿qué hacías? Pues te juntabas con personas de tu misma nacionalidad, de tu misma raza, no sé, de tu propio contexto social. ¿Y qué decías? Bueno, pues aquí te puedo rentar, se te decía, puedes rentar la sala o puedes, te rento el sillón o puedes compartir la recámara. Hay 4 o 5 personas ahí. ¿Para qué? Para poder economizar. ¿Y qué generaba ahí? Pues si había niños, imagínate, ¿no? Ahí hay nuestras situaciones de ser, como seres humanos, estamos muy vulnerables a muchas situaciones. Entonces, ojo, porque si tú vienes de una situación así, obviamente tu factor de riesgo es un poco más elevado y más fuerte. Este es el hacinamiento en el hogar. Y número 5, pasamos al número 5, Ramiro. Claro que sí, Nancy. Criminalidad paterna.
Esto suele convertirse o convertir al padre en una figura ausente y promueve, junto con las carencias, crea un gran sentimiento de temor y vulnerabilidad en los niños. Esto es muy frecuente, fíjense. Cuando el padre es un criminal, cuando el padre o la madre llegan a caer a un reclusorio, ¿qué es lo que pasa con esos niños? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay ese abuso dentro de la familia y se extiende al exterior? Yo siempre he dicho, ¿quieres echar a perder a un hijo? Dale todo. Pero ¿sabes qué? Cuando no se lo quieras dar, cuando crezca y no le quieras dar lo que te pide, lo va a tomar y eso se llama robo. Y obviamente eso lo va a hacer después ya como consecuencia. Entonces es importante que nos demos cuenta cómo se crea la criminalidad dentro del seno familiar, cómo se propicia. Afortunadamente, hay países como Estados Unidos donde los chicos ya cuando van a la universidad ya viven en el campus de la universidad y eso los ayuda a alejarse del seno familiar, a ser independientes, autónomos y responsables de sí mismos. Fíjense, a pesar de que yo me casé a los 17 años, a una edad en la cual solamente tenía yo secundaria terminada, donde pues definitivamente no había mucho conocimiento, era un niño cuidando a niños. Con todo y eso, siempre pensé en algo muy importante. Enseñar a mis hijos a ser independientes, autónomos y responsables de sí mismos. No buscar culpables en el exterior. Si tienes lo que tienes por ti. Si eres feliz, es por ti. Si eres infeliz, es por ti. No hay culpables en el exterior. Entonces, factores importantes. Tomemos en cuenta esa criminalidad, cómo hemos llevado al borde a nuestros hijos, a raíz de la violencia dentro del hogar. Y la criminalidad no se refiere a andar robando en el exterior, a andar peleándote en el exterior nada más, sino eso es simplemente la consecuencia de lo que ocurre internamente dentro del hogar. Punto número 6, trastorno psiquiátrico materno. Eso es algo que se está dando mucho en la actualidad. Como psicólogo, llego a atender a personas, principalmente mujeres, con bipolaridad, trastorno psiquiátrico materno. Y estos trastornos de orden psiquiátrico en la madre la convierten en una figura distante y poco capaz de satisfacer las verdaderas necesidades afectivas de sus hijos. Es importante observar este tema porque no hay acercamiento. Alguna ocasión una chica que le di terapia me dijo, oiga, es que busco el acercamiento con mi mamá. Le digo, oye, mamá, abrázame, necesito un abrazo tuyo. Ah, hazte para allá, yo no soy de eso. Y obviamente nos damos cuenta de los resultados. Recuerden que mamá, ¿qué nos ofrece? ¿Qué es lo que nos entrega mamá? Abundancia. Dentro de la abundancia entra la felicidad y el amor, ¿eh? Nos entrega prosperidad, riqueza, fortuna y dinero. Todo eso viene de mamá. ¿Qué es lo que obtenemos de papá? Fuerza, firmeza y fortaleza. Entonces, una madre siempre deprimida por su misión ante una figura amenazante que puede ser la del padre o de la pareja, desintegra el importante apoyo que debería representar ante sus hijos. Caso contrario, la figura de una madre amorosa y fuerte va a ser un factor muy común en las personas que verdaderamente son resilientes. Adelante, Nancy. Así es. Y en esta parte que vamos a ver de número 7 del factor de riesgo es el alcoholismo en alguno de los padres. Yo me siento muy identificada en esto porque a manera muy personal, la forma de beber de mi papá cuando yo era pequeña, a mí me afectó muchísimo. Hasta que yo en mi edad adulta no pude comprender esta situación sin darme cuenta que yo misma traía esa resaca emocional, no porque yo fuera alcohólica, sino esa resaca emocional que nos queda a los hijos
que hemos tenido estas experiencias. Entonces, yo acudía a cuartos y quintos pasos, yo acudía a Al-Anon, grupos de apoyo muy, muy favorecedores, pero aprendí lo que tenía que aprender. No me quedé ahí fija, duré el tiempo que tenía que durar para yo poderme entender y poder entender que el alcoholismo es una enfermedad emocional, que cuando está en los hombres tiene mucho que ver con la situación emocional que ese hombre vivió con su propia mamá. Es decir, en mi caso particular, ¿verdad? Obviamente papá, digamos que ha tenido una tendencia de mucha dependencia emocional hacia con su mamá y pues obviamente mi abuelita ha tenido una sobreprotección muy fuerte con él. Entonces, el hecho de que psicológicamente hablando, el hombre no pueda tener como esa, digamos, libertad para poner fin a eso, libertad para poner corte final a eso y decir, bueno, yo ya soy un adulto, yo ya soy mayor, no me vas a seguir controlando mi vida. Es como un riesgo que corren tan fuerte ellos de decir, no puedo ponerle un alto, un stop a mi mamá. Y entonces lo más fácil es emborracharme o no puedo obtener el amor de mi mamá, no puedo obtener la aceptación de mi mamá, no me acepta como soy, tengo que fingir a alguien que no soy. Y el alcoholismo los lleva a precisamente experimentar esa parte más libre en ellos, ser ellos y no tener otras máscaras, pero son ellos a través del alcohol. Entonces, el alcoholismo en alguno de los padres, ya sea mamá o papá, es un factor de riesgo muy, muy fuerte porque este tipo de adicciones rompen la estabilidad familiar. Las crisis que provocan y los comportamientos inexplicables a los ojos de los niños obviamente pueden ser causa de mucha culpabilidad y de mucho dolor. Es decir, nosotros como hijos nos sentimos culpables ¿por qué? Inconscientemente. Porque obviamente si tú ves a papá que está alcoholizado y de repente tienes a mamá que no acepta el alcoholismo de papá o que no se quiere dar cuenta del alcoholismo de papá y en vez de ayudar a mejorar dentro del hogar emocionalmente hablando, pues hay pleitos, hay golpes, hay insultos, es peor. Entonces tú como niño, como niña dices, wow, yo soy culpable de eso. Si yo no hubiese nacido, si yo no hubiese estado aquí en medio, a lo mejor esto no hubiese pasado. ¿Sí? Y a mí me pasó mucho todo eso, a mí me costó muchísimo trabajo poder liberarme, poder perdonar, sobre todo poder soltar por todo ese abuso. Pero de igual manera aquí no estamos para juzgar a nadie, al contrario, aquí estamos para crecer. Así se llama nuestra clase, aprendiendo a crecer. Entonces, si papá o mamá durante tu infancia tenían esta situación de riesgo de alcoholismo, o tú la sufriste, ahí anótala en tu cuaderno, porque esto es autoobservación, eso es autoconocimiento. Si hubo alcoholismo, a lo mejor dices, pues no fue ni mamá ni papá, pero tal vez fue mi madre de crianza o mi padre de crianza, o tal vez mis abuelos que me criaron, o el tío que estaba ahí que a mí me afectó el verlo así. Entonces ahí tienes tu factor de riesgo, porque definitivamente si tú no conoces esa parte de enfermedad emocional que hay, tú la vas a seguir atrayendo, la vas a seguir cargando y sintiéndote con mucha conmiseración. Esta palabra yo la aprendí y tiene mucha trascendencia. Regularmente hay una tendencia grande como adulta, como adulto, si tienes este factor de riesgo, a conmiserarte. Conmiseración viene de miseria, de sentirte miserable, de sentirte que no vales, de sentirte que no mereces nada, de sentirte tan culpable con tanto dolor, genera mucha ansiedad y mucha depresión. Ojo, porque la depresión se puede volver crónica. Entonces, estos son factores de riesgo muy, muy importantes. Si tú que nos estás escuchando tienes esos factores de riesgo, o tal vez dices, yo estoy también dentro de esta parte del alcoholismo. Yo siento que soy alcohólico o, sí, o creo que soy alcohólica, entonces hay que buscar la ayuda. No te quedes ahí. Vuelvo a repetir, el alcoholismo es la parte más libre que tiene el adicto, por así decirlo, porque es la parte en donde él puede ser él, en donde ella puede ser ella, precisamente porque no puede ser como es con las personas que más ama. Ese es el número 7, alcoholismo en alguno de los padres, factor de riesgo. Número 8, rigidez en las actitudes y creencias. La rigidez en las actitudes y creencias de los adultos convierte en el entorno de los niños en un ambiente generador de muchos miedos. Es decir, si tuviste una mamá o un papá o ambos que
su conducta era tan fuerte, la forma en que te criaron, con esos valores rígidos, con esas costumbres rígidas, creencias, que no me cuestiones la creencia porque te voy a dar un cachetadón o te voy a castigar o te voy a aventar la chancla voladora, ¿no? Como tenemos acá en México. Esa parte de rigidez en las actitudes y creencias, evidentemente a ti como pequeño te afectaron, porque precisamente no te permitieron ser, no hubo esa libertad de ser y tenías que comportarte a como el adulto según él era lo mejor o a como el adulto quería. Entonces aquí hay mucho control obsesivo compulsivo. Hay muchas situaciones en donde si no haces esto, así te va a ir. Tú tienes que hacer esto y rígido tan cuadrado. Entonces, obviamente eso como adultos, ahora que somos, pues sí, de repente nos llegan esas inseguridades, ¿no? De, no, y si lo hago, me van a regañar. No, ¿y qué tal si esto? Aunque ya seamos adultos, esos niños heridos todavía están dentro de nosotros. Así que es un factor de riesgo importantísimo. Y número 9, pasamos contigo, Ramiro, ya el último punto de violencia intrafamiliar, el último factor de riesgo. Quiero que se den cuenta que todos estos puntos que hemos tocado hasta este momento, los 9 puntos están relacionados con cosas que ocurren dentro de la familia, dentro del seno familiar. Ahí es donde se crea, donde se forma a los futuros hombres y mujeres de este mundo físico, dentro de la familia. Por lógica, debemos observar un factor importante. El conocimiento te da poder, pero ¿qué crees? Hay algo mucho más valioso, que es el autoconocimiento. ¿Y qué te va a dar el autoconocimiento, el conocerte a ti mismo, a ti misma? Recuerda que auto significa por sí mismo. ¿Qué es lo que te va a dar? Algo muy poderoso que se llama autoempoderamiento. En un punto número 9 nos habla de violencia intrafamiliar. Todo lo que hemos visto hasta este momento concluye este punto. Un ambiente negativo en la familia por prejuicios, persecución, rechazo, humillación, abuso o una religiosidad fanática que alimentará nuestro interior mientras vayamos creciendo. Qué importante es ese aprendizaje que tenemos de los 0, desde el momento que nacemos hasta los 7 años. Ahí es donde radica todo el autoconocimiento que vamos a adquirir, todo el conocimiento que vamos a adquirir del exterior para nuestra formación futura. Un niño que ves que todo le da miedo, que nada, en nada se siente seguro, tuvo que ver con lo que aprendió esos primeros 7 años de vida. Los ambientes familiares negativos siempre tendrán y crearán muchos secretos, lo que se traducirá en deshonestidad y una actitud defensiva ante las emociones. En días pasados, fíjense, eh, una señora que tiene un internet ahí cerquita de donde tengo mi consultorio, con la cual ella me saca las copias, me da muy buen precio, ella me hace impresiones, no tengo que tener una impresora, ella me da muy buen costo de las impresiones que yo le mando a hacer. Y me llevó a su hijo porque tenía una bolita aquí en el cuello del lado izquierdo. Y me dice, ¿qué cree que fue a decirle a la maestra? Que yo le pegué con un palo. Y yo ni siquiera lo he tocado, es al que más quiero de todos mis hijos. Pero quiero que veas, poco a poquito ella me ha ido platicando de la relación que lleva con su pareja. La persona con la cual vive actualmente no es el papá de sus 4 hijos. Es una persona que conoció. ¿Y sabes qué? Se dejó iluminar ella porque el hombre es un licenciado en Derecho. Pero ¿qué crees? No tiene trabajo. En ese mismo local donde está la papelería, las impresiones, él vende pan en la mañana. Entonces, obviamente él aparentemente quiere mucho a los niños, pero pelea mucho con ella y con los chicos, porque no son sus hijos. ¿Qué estás creando ahí? Ambiente familiar negativo, donde existen secretos, donde se crean muchísimas
muchísima deshonestidad y una actitud defensiva ante las emociones. Por eso el niño fue a decirle a la maestra que su mamá le había pegado con un palo cuando no era realidad. El niño empieza a vivir una fantasía que empieza a crear su mente. ¿Para qué? Para protegerse por tanta agresión. En este tipo de familias resultará poco fácil para los niños reconocer y definir qué es real y qué no lo es, porque la incapacidad de los padres para manejar su propia situación hace que las cosas se mantengan ocultas y involucramos a los niños sin darnos cuenta. Y vean esas imágenes que tienen ahí enfrente. Los padres discutiendo, el padre con una botella de alcohol, la madre a la defensiva y la niña en un rincón llorando o abrazado con su hermanito pequeño, viendo cómo se agrede entre los padres. Y la violencia intrafamiliar no tiene que ser directa. Vean a los niños. Ellos no están siendo golpeados ni nada por el estilo, pero están involucrados en esa violencia intrafamiliar, y más cuando hay golpes. Por lógica, esto nos va a llevar a darnos cuenta que la violencia, los secretos y la deshonestidad crean una gran incongruencia. Los niños nunca saben a qué atenerse y la incertidumbre les genera constante preocupación, temor, ansiedad. Actualmente se le considera el síndrome de hiperactividad y poca atención, y tienen un continuo temor hacia todo. Se presenta mucho la manipulación y por ende los niños no saben expresar sus emociones. Porque ¿qué les decimos cuando están llorando? Cállese, no chille. Los niños no lloran, las niñas no lloran. Y se presenta esa manipulación. Los niños dejan de expresar sus emociones, no saben cómo expresarlas porque quieren darle gusto a los padres. Para los niños que crecen en este ambiente, el mensaje es: para ser buenos hay que callarse, siempre ceder y no mostrar lo que sientes. Ser malo significa ser espontáneo y auténtico en la forma de expresar sus sentimientos y tener sus propias opiniones. ¿Qué crees que hacemos con eso? Los despersonalizamos. No dejamos que los niños sean auténticos, que sean ellos mismos. Les robamos su luz y se la cubrimos de obscuridad. Entonces, aquí lo más importante es trabajar y aceptar que no podemos pedirle a nuestros padres lo que ellos no tienen por ellos mismos. Ahora, en tu edad actual, es asumir la responsabilidad sobre ti misma, sobre ti mismo. Es asumir esa responsabilidad de nosotros mismos para darnos cuenta que debe de haber un punto de separación. El pasado y el presente, el pasado y el futuro no existen, solamente un presente constante. Eso es lo que existe. El pasado ya se fue. No puedo cambiar mi infancia, ni tú puedes cambiar la tuya. Pero sí puedo cambiar la forma en que percibo, entiendo y comprendo lo que me ocurrió en la infancia. Y ustedes saben que yo sufrí muchas situaciones difíciles. Entre ellas, rechazo, humillación, abuso. Hubo un intento incluso de violación a mi persona a los 8 años. Pero, ¿sabes? Llegó un momento en que tuve que separar el pasado y decir: es parte de mi experiencia. Afortunadamente estoy aquí y soy la persona que soy gracias a ese pasado, gracias a que logré aprender la lección que hubo para mí en ese pasado. Y el día de hoy yo decido y elijo qué quiero vivir. ¿Estamos de acuerdo o no es así, Nancy? Así es, me gusta esa frase, nos quedamos con ella. A partir de hoy yo decido y elijo qué quiero vivir. Para que la notes, se la vamos a copiar, Ramiro. Muy bien, hasta ahí cerramos lo que fueron los factores de riesgo, que fueron 9 factores de riesgo. De verdad deseamos de todo corazón que estés tomando nota para que puedas autoconocerte. Ahora vamos a entrar al segundo punto de esta clase, que son los tipos de pérdidas. Una de las razones por las cuales los factores de riesgo nos pueden causar daño es porque tienden a provocar en nosotros mismos un sentimiento de pérdida.
Y aquí te vamos a presentar tres pérdidas, tres tipos de pérdida más frecuentes. Hay muchos tipos de pérdida, pero aquí te seleccionamos los tres más importantes o más frecuentes. Número uno es la pérdida del amor. Dos, la pérdida del control. Tres, la pérdida de la autoestima. Y aquí quiero hacerte esta pregunta. ¿Con cuál te sientes identificado? ¿Con cuál sientes esta identificación? ¿La pérdida del amor, la pérdida del control o la pérdida de la autoestima? O tal vez sean las tres pérdidas. Vamos a desglosarla cada una. La primera, la pérdida del amor. Esta pérdida de amor es el resultado de una suma de eventos que no nos hacen creer que no somos dignos de ser amados. Es decir, nos hacen sentir y primero nos hacen creer, porque va en la mente, y después nos hacen sentir que no somos dignos de ser amados. Y precisamente viene aunado a esos factores de riesgo que ya vimos. Violencia intrafamiliar, situaciones de criminalidad en papá, alcoholismo, situaciones de mamá, situación económica, hacinamiento en el hogar, muchas cosas. Entonces, todo eso te hace pensar que tú no eres digna ni digno de recibir ese amor. El rechazo o el abandono, o aquí entran las 5 heridas de la infancia: rechazo, abandono, humillación, injusticia y traición. ¿Sí? La pérdida de un ser querido o quedarnos sin la protección de alguien que era tan significativo para nosotros, se convierte en experiencias que nos pueden crear un gran vacío emocional, un gran vacío existencial. La siguiente es la pérdida de control. Gracias, Nancy. En la pérdida del control, tenemos que tomar en cuenta factores importantes. Uno de ellos, somos seres emocionales por naturaleza. Es algo con lo que no vamos a poder deshacernos. Es algo con lo que vamos a seguir viviendo siempre. Aquí la cuestión es aplicar lo que es la inteligencia emocional. Quienes hayan tomado cursos pasados saben lo que es inteligencia emocional, que no es otra cosa más que volvernos observadores de nuestras emociones. Tú eres quien observa, quien ve la tristeza, el dolor, el llanto, el sufrimiento. Recuerda que el dolor existe, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento aparece cuando nos resistimos a perder lo que creíamos nuestro. Pero aquí también tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos ni malos ni buenos. No somos la tristeza, no somos la alegría. Nosotros somos quien observa esos sentimientos, esas emociones que atraviesan en nuestra vida. Porque es lo que sentimos cuando nosotros perdemos el control, cuando no se toma en cuenta nuestra opinión y se nos impide tomar cualquier tipo de decisión, incluyendo aquellas que solo nos competen y nos afectan directamente. Mucha gente va a querer controlarte. Los padres tenemos esa tendencia de ser controladores, de decirle a los hijos cómo tienen que comportarse desde chiquitos. ¿Y cómo se dice? Por favor. ¿Y cómo se contesta? Gracias. Híjole, yo luego de repente volteo y veo a las madres que le dicen así a los hijos, le digo, por favor, no le digas eso. Tu hijo no es un robot, no es una máquina que estés diseñando, es que debe de ser educado. ¿Quién te dijo? Tú no lo eras cuando eras pequeña. Si querías contestar, contestabas, y si no, no. Sí, pero me pegaban. Bueno, pues no le pegues a tu hijo ni lo controles. Déjalo que sea él mismo. O sea, no quiero que me conteste. A mí sí no me interesa que me diga gracias o por favor. Si él me lo pide, se lo doy. Así que debemos tomar en cuenta que sintamos lo que sintamos, se nos sujeta siempre a lo que otra persona determina para nosotros, a pesar del dolor que esto puede causarnos. ¿Te das cuenta? Deja de querer controlar a tus hijos. Dales esa libertad de decisión. ¿O qué quieres? Que a los 30, 40 años, 50 años todavía llegue y te pregunte, ¿qué voy a hacer, mamá?
Una chica me pidió que fuera su novio. ¿Qué le digo? Porque los acostumbramos tanto a ser máquinas, a no hacer nada sin nuestro consentimiento, que ¿qué crees? En su edad adulta eso van a hacer. Y de verdad, créeme, me encontré hace años a un muchacho e hicimos un par de traslados de unos autos que me pidió mi hermano que le llevara yo a Hidalgo. El chico de 37 años, soltero, fíjate, parecía fotografía, pantalón azul y camisa blanca, y toda mugrosa. Olía a rayos. Digo, ¿cómo se va a fijar una mujer en él cuando no tiene cuidado consigo mismo? Y me platica, dice, es que una chica me saludó, me dijo hola, ¿tú crees que quiera conmigo? O sea, no estaba yo hablando con un hombre de 37 años, estaba hablando con un chico de 14. Veamos cómo estamos educando a nuestros hijos, ¿eh? Recuerden, una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Tampoco lo vas a dejar que te golpee, pero concreta la educación. En todo núcleo deben existir cláusulas, leyes, normas. Una norma que rige una familia es para el bien común, pero lamentablemente quienes ponen las normas somos los padres y los primeros que las rompemos somos los padres. Y los hijos no hacen lo que tú les dices que hagan, hacen lo que ven que tú haces. La mejor educación es a través del ejemplo, no a través de lo que les decimos. Es que yo les digo que se porten bien, que no hagan lo que ven que yo hago, porque ellos tienen que ser mejores que yo. Pues empieza por ser mejor tú, para que tu hijo sea mejor, porque él aprende a través de lo que ve, no de lo que escucha. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, nos vamos a dar cuenta de que las pérdidas de la autoestima van muy relacionadas con la pérdida del amor y la pérdida del control. Cuando nos hacen sentir constantemente avergonzados, cuando no nos permiten ser nosotros mismos, cuando nos ridiculizan, cuando nos hacen sentir incapaces o peor aún, cuando somos ignorados por alguien significativo, papá o mamá, familiares directos, y en cuya relación se apoya gran parte de nuestra seguridad. Yo te pregunto, ¿cómo es el caso de nuestros padres cuando somos pequeños? ¿Y cómo estamos reaccionando nosotros con nuestros hijos? ¿Les damos libertad? ¿Dejamos que decidan? ¿Les damos opciones? ¿Tenemos el tiempo para platicar con ellos sin juzgarlos, sin criticarlos, sin condenarlos, sin obligarlos? Porque por eso los chicos, ¿sabes qué hacen? Buscan otros chicos de su edad. ¿Y qué le puede enseñar otro chico de su edad a tu hijo? Nada bueno, ¿eh? El que no se subraye siempre el lado imperfecto de nuestra persona y no se nos brinde ningún tipo de reconocimiento por nuestros aciertos, constituye también una causa de pérdida de nuestra autoestima. Lamentablemente, fíjate, en las familias mexicanas principalmente, cuando sacamos 10, no se nos reconoce. A mí me decían, es tu obligación, es lo único que haces, estudiar. Pero cuidado y sacar a un 6 o un 7, que se volvió algo muy común en mí. Eres incapaz, no sabes hacerlo, ¿para qué vas a la escuela? Mejor te voy a sacar y te voy a poner a trabajar. Haz algo mal y como cuchillito de palo, te lo van a estar enmarcando una y otra vez. Pero ¿por qué no se hace lo mismo cuando llegas y, mamá, me saqué 10? Oye, hijo, mira, pues qué bueno que sacaste un 10. ¿Quieres ir al cine? Te llevo. No, no nos premian aquellos aciertos, pero sí nos enmarcan continuamente lo que no hacemos bien. Si llega con un 6 tu hijo, dile, oye, ven, te voy a ayudar a que se convierta en un 9. Ah, no, es tu obligación.
Eso es lo único que haces. Créeme que eso es una forma de hacer que tu hijo o tu hija pierda su autoestima. Y más cuando son pequeñitos. Por favor, esto es para concientizar. Esto es para que te des cuenta cómo estás actuando, cómo estás respondiendo hasta el día de hoy. No te estoy regañando, pero este curso está diseñado para que crezcamos juntos. Resiliencia y espiritualidad. No te lo tomes personal, no quiero que pienses que te estoy regañando, pero toma en cuenta estos factores. Y te está hablando un hombre que ya va a cumplir casi 60 años. Espero poder dejarles algo de conocimiento para que no cometan los mismos errores que se han venido cometiendo una y otra vez, porque ve, desde que apareció la humanidad en este planeta, se han venido repitiendo esos factores, familia tras familia, descendencia tras descendencia, y cada vez se van agravando más. Ahora han surgido los ni trabajan ni estudian, no quieren hacer nada, pero su espíritu los está llevando a rebelarse a tanto abuso, a tantas situaciones difíciles, a tanto control. A los chicos ya se les condiciona en las escuelas. Acá en México, por ejemplo, se extendió los horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Según esto, para ayudar a las madres y a los padres que trabajan ambos, que no tenían quien fuera a recoger el niño. Ahora el niño lo mantienen ocupado desde 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Y sabes qué están haciendo con él? El sistema no le interesan las familias, le interesa el Estado, le interesa los impuestos que tú pagas. Y por lógica, entre más trabajes, más dinero vas a aportar al gobierno. Pero nos están haciendo esclavos desde pequeños. Un horario 8 de la mañana a 4 de la tarde te están condicionando para que cuando seas grande ya estés acostumbrado o acostumbrada a trabajar en esos horarios. O sea, yo les pregunto, ¿realmente creen que somos libres? ¿Sabes cuántas horas dormimos? A lo mejor 6 y trabajamos 8 o 16 horas. Vivimos la vida del patrón, realizamos los sueños del patrón de las empresas donde trabajamos, no los nuestros. Trabajé en empresa de 1984 a 1988, no aguanté más. Y después empecé a trabajar para mí. Dije, ¿por qué voy a enriquecer a otros si puedo hacerlo conmigo? Tenía disponibilidad de tiempo y libertad financiera. Porque yo andaba en mi taxi y en lugar de trabajar por 600 pesos a la semana, yo no me iba a mi casa a dormir hasta que no traía ya 500 pesos libres de cuenta y gasolina. Entonces, si quería tomarme un día completo, me lo tomaba y tenía para pagar la cuenta. Y eso me llevó a poder comprarme mi taxi en un lapso de 2 años, el cual solamente tuve 10 años, porque me hartó y empecé a generar otro tipo de expectativas, algo que me generara más dividendos y menos riesgo. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu autoestima? Porque el trabajar en una empresa determinadas horas y a veces por sueldos tan ridículos, estás desatendiendo a los reyes de la casa, a tus hijos. ¿Quién los está educando? Se educan solitos como pueden, a través de lo que miran, a través de los padres. Yo le pedí a la mamá de mis hijos que no trabajara. Dije, ¿sabes qué? Cuando menos alguien que esté con ellos.
alguien que los pueda llevar a la escuela, que les dé de comer a sus horas, que no se logró de todo el objetivo, pero bueno, se intentó. Pero debemos observar qué es lo que estamos creando en nuestros hijos. Seres independientes, autónomos, responsables de sí mismos, llenos de merecimiento, con una buena autoestima. Recuerda estas palabras, escríbelas, grábatelas, tatúatelas en el cuerpo. El conocimiento te da poder. Conozco chicos de universidad que han salido con la carrera de psicología y se acercan a mí y me dicen, oye, ¿me puedes enseñar cómo dar terapia? Porque les enseñan un chingo de teoría, pero no les enseñan la práctica. No saben cómo atender a un paciente. Pero fíjate, el autoconocimiento te da algo mucho más valioso. Autoempoderamiento. Yo me siento poderoso en cualquier situación. Donde quiera, en mi tierra y fuera de ella. Y ahí está Nancy que lo puede corroborar. Yo no estaba trabajando muy a gusto con Don Philly, porque la verdad eran unas chingas. Y a pesar de que le sacaba casi $200 diarios, aún así era mucho trabajo. En cambio, Nancy, ¿cuánto trabajábamos? 4 o 5 horas y una ocasión ¿dónde fue? Creo que en Fairfield. No, fue cuando fuimos casi a San Francisco, que estábamos cerquita de San Francisco, una hermana de Elvia. En Richmond, California. En Richmond. Richmond. Nancy, ese día creo que se juntaron $1,000. Un poco más de $1,000. En un solo día. Le dije, Nancy, yo no puedo seguir de esclavo. Perdón, yo no sirvo para eso. Vamos a hacer lo que yo sé hacer. Tú conoces un chingo de gente y Dios nos presentó más, ¿o no es así? Y todo fue gracias a mi Susi linda, querida, que está aquí. Porque ella nos puso en contacto con Brígida con todas sus hermanas, Brígida con gente de Napa, fuimos a Napa, fuimos a Fairfield, fuimos Híjole, que no recorrimos, Nancy. Te amo, Susi. Gracias. Y lo digo con todo respeto. Saludos a tu esposito y a tus hijos. Pero cuando tienes claro tu objetivo, cuando sabes quién eres, cuando eres autosuficiente, cuando tienes ese autoempoderamiento, no importa dónde estés, vas a seguir siendo el mismo, la misma. Trabaja en la autoestima contigo, porque ese es el más grande regalo que le puedes dar a tu gente. Cuando está uno autoempoderado, ¿qué crees? No tienes que ni siquiera tener contacto con tus hijos. Tu ADN es el mismo que ellos tienen. Y todo el aprendizaje que haya en ti, automáticamente lo adquieren tus hijos. ¿Qué te parece eso? Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice la ciencia. Entonces, ¿qué más tienes para nosotros, Nancy? Bueno, pues después de recordar parte de nuestro pasado, de nuestras adversidades también, pero que crecimos bastante, vamos a llegar a este resumen. Lo que fue factores de riesgo y las pérdidas también, vamos a resumir. Si no logramos reconocer y reconciliarnos con la realidad de haber sufrido alguna de estas pérdidas, esa experiencia invadirá casi todos los aspectos de nuestra vida emocional, haciendo que se nos desintegre la alegría, la razón de ser, la razón de vivir, y que el dolor se convierta en un constante sufrimiento. Es decir, que necesitamos invitarnos a nosotros mismos a reconocer, pero también a reconciliarnos con la realidad de estas pérdidas, con la realidad de esos factores de riesgo que nos hicieron sentirnos vulnerables, con esas experiencias, porque si no lo hacemos, va a llegar un momento en que todo ese dolor se va a convertir en algo tan crónico
que ni siquiera vas a poder vivir tu momento presente, porque tu mente siempre va a andar en el pasado por situaciones que no te gustaron y que te obligaron o te obligaste a vivir, o en el futuro por pensar que tu vida va a ser un caos cuando ni siquiera lo sabes. No sabemos si nos vamos a levantar mañana. Así que recuerda lo siguiente, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú decides si eliges, si sigues viviendo en ese dolor o en ese sufrimiento. Depende de ti. Excelente, Nancy. Gracias por esa gran aportación que nos has dado hoy. Pero ¿cómo abrirnos a nuestro propio horizonte después de correr ese laberinto de conflictos? ¿Cómo? ¿Cómo asumir nuestro desarrollo y reconstruir el camino cuando lo sentimos truncado? Punto número 1, aplica la autodisciplina. Para tener éxito en tu vida, para lograr tus metas, objetivos, planes y deseos, autodisciplina. El ser disciplinado. Fíjense, yo tengo mi consultorio, pero para poder abrirlo puntual a las 11 de la mañana, yo necesito levantarme 5:30, salir de aquí a más tardar a las 6 de la mañana para llegar al balneario, pero mato 2 pájaros de un tiro. Voy a las aguas termales, nutro mi cuerpo de minerales, estoy ahí un par de horas, me salgo, busco un lugar para desayunar, pero dentro del balneario estoy cachando, estoy viendo a la gente enferma. Y discretamente me acerco a ellos y empiezo a preguntarles qué es lo que tienen. Yo me baso mucho al lenguaje corporal y a la gente solo me corrobora lo que yo ya vi en ellos. Y los invito a mi consultorio. Porque si yo estoy esperando que en mi consultorio llegue la gente, no va a llegar. O va a llegar uno que otro. Hoy, por ejemplo, contacté un grupo de pensionados, de jubilados y pensionados en el balneario, y me traje 4, 5 gentes, a las cuales 2 de ellas les hice la limpieza de oídos y los demás nada más estaban viendo, pero quedaron de volver la próxima semana. Entonces, quiero que veas cómo aplico la autodisciplina. A veces tengo que levantarme de 5:30 de la mañana y voy 2, 3 veces, 4 veces a la semana al balneario. Hay otro día que tengo para levantarme un poquito más tarde, me levanto, preparo mi licuado de jugo verde con pepino, chayote, espinaca, todo lo que yo le pongo. Preparo mi agüita que me voy a llevar para tomar durante el día. Yo llego aquí al departamento y guiso mi comida para comer, para no estar comiendo siempre en la calle y para comer nutritivo. Entonces a veces me llevo mi comida, la caliento y me la llevo para el consultorio y a las 2 horas yo llego, lo destapo para que no se me eche a perder y me lo como. Cuando tengo hambre me llevo mi gelatina, me doy el tiempo de hacer mis gelatinas, de hacerme todo lo que yo necesito, mi té de Purex. ¿Pero eso qué es? Autodisciplina. Si yo quiero estar sano, necesito autodisciplina, estar observando qué es lo que como, cómo me lo como, cómo lo mastico, cuántas veces voy al baño, si necesito algo de fibra. Por ejemplo, ya estaba teniendo la tendencia a levantarme 2, 3 veces en la madrugada en sueño al baño y me conseguí el palo de Brasil, lo puse, los tronquitos los puse en agua y empecé a tomármela. Y ahorita ya voy al baño antes de irme a acostar y hasta que me despierto vuelvo a ir al baño. ¿Cómo se llama eso? Autodisciplina. Entonces te encargo, aplica autodisciplina para lograr tu salud física, mental y espiritual, para lograr tus metas, objetivos, tus sueños y tus deseos. Punto número 2, tener la mirada puesta en la cima. Jamás desistas. Insiste, resiste y persiste para lograr tus metas y tus sueños. Para aprender a manejar tus emociones, es importante que tengas puesto tu vista en ello. Te vas a caer, sí, pero me levanto.
Decía un amigo hace mucho tiempo, oye, si te caes, cuando menos barre para que la próxima vez que te vuelvas a caer no te ensucies. Entonces hay que aplicar esa mirada en la cima. Ok, me caí, me equivoqué otra vez. Vuelvo a insistir. Insisto, resisto y persisto. ¿Por qué? Porque tengo una meta, un objetivo y un sueño por alcanzar. Los saltos en la ruta, esos stop que te pones o que te ponen las situaciones, son oportunidades para reflexionar y corregir el rumbo, porque a lo mejor estoy yéndome por el camino equivocado. Entonces también hay que detenernos a veces y reflexionar. ¿Realmente estoy buscando mi sueño o estoy buscando el sueño de alguien más? ¿Realmente esto lo estoy haciendo porque es mi sueño, es mi deseo o por darle gusto a alguien más? Entonces podemos corregir el rumbo. Punto número 3, saber manejar nuestros conflictos. Los seres humanos, insisto, somos emocionales por naturaleza y van a existir muchos conflictos. O sea, ¿sigo en esa relación o no? ¿Estaré haciendo lo adecuado o no? Tuve problemas en el trabajo, a lo mejor ya no voy. O sea, estamos como niños, ¿no? Queremos el juguete o no lo queremos, lo dejamos y no dejamos que alguien más lo tome. Importante, aprende a manejar tus propios conflictos internos. Porque recuerda que el problema no está afuera, está interno. No es lo que ocurre en el exterior, es lo que está ocurriendo internamente. ¿Por qué? Perspectiva. ¿Cómo entiendes y comprendes las cosas que están ocurriendo en el exterior? Punto número 4. Desarrollar nuestra resiliencia. ¿Y qué es resiliencia? En palabras breves, tu capacidad para salir triunfante de cualquier situación favorable o adversa. Así de simple. Una situación favorable. ¡Ay, encontré el amor de mi vida! ¿Qué crees? No todo lo que brilla es oro. A lo mejor es una gran persona, pero ya viviendo con ella no la vas a tolerar ni un día. Salir triunfante de aquellas situaciones que parecen catastróficas, que parece lo peor que te pudo haber pasado, que te hace pensar que a nadie le ha ido tan mal como a ti. Y déjame decirte que si volteas y si escuchas a los demás, te vas a dar cuenta que hay personas que están pasando por situaciones más difíciles que la tuya. Entonces, es aprender a responder ante todas esas situaciones que vives. Punto número 5, profundizar en nuestra espiritualidad. Decía Jesús cuando llegaba a cualquier lugar, la paz esté con ustedes. Se retiraba, la paz quede con ustedes. La paz es un don, es algo que hay que perpetuar internamente. Estar en paz, vivir tranquilo, en paz, a gusto. Ahora que regresé de Estados Unidos, por alguna razón he empezado a buscar eh, eh, esa soledad. ¿Y qué es soledad? Estar solo con mi edad. Eh, Te juro que ya no podría vivir yo con una pareja, porque me he dado cuenta que yo no necesito quien me lave porque yo lavo, quien me planche porque yo me plancho. Yo me guiso y guiso a mi gusto, como a mí me gusta, como a mí me sabe bien. Si necesito que alguien me abrace, me di cuenta que doy unos abrazos tan ricos que eso me hace enamorarme más de mí. Y me di cuenta que soy muy buena compañía. Por ahí les mandé un video en el cual les digo, me he acostumbrado tanto a estar solo que de verdad ya no dejo entrar a cualquier persona en mi corazón y en mi piel. Que disfruto esos momentos de estar conmigo. Por ahí se los envié. Entonces, analicen mis palabras, analicen lo que les envío, profundicen en su espiritualidad, porque recuerden, las personas no te fallan las expectativas que creaste sobre las personas.
Y nadie vino a servirte, a ser tu gato o a ser tu acompañante, tu incondicional. Cada uno, cada persona tiene su propia meta, su propio objetivo de vida, su propia misión de vida. Y las personas van a estar contigo el tiempo que tengan que estar. No son tus acompañantes inseparables. Nacimos separados, llegó un momento que nos conocimos, sí, pero también llegó un momento de decirnos adiós. Porque llegamos solos a este mundo y nos vamos a ir solos de este mundo. Empieza a prepararte. Me encantó la conversación que tuvimos con Nora hace un momento. Las personas nos preparan para cuando se van a ir de nuestra vida, para que no nos cueste tanto trabajo el aceptar que pues no somos sus dueños, no tenemos un contrato de propiedad. Así que muchas cosas en la vida han estado y estarán fuera de nuestro control, pero la manera en que las enfrentamos siempre será nuestra responsabilidad. Repite conmigo, las cosas que están fuera de control de mi vida y que las enfrento siempre serán mi responsabilidad. Siempre van a ser tu responsabilidad. Todas esas cosas, cómo reaccionas, cómo respondes ante determinadas personas y circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto nos va a llevar a lo siguiente. Adelante, Nancy. Muy bien, pues con esta imagen maravillosa de alegría, de globos de color, quiero compartirte una frase que me pareció muy conveniente para esta clase del filósofo Epicteto. Y dice así: para ser felices es preciso saber distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no está, y que más allá de los eventos en sí, siempre será la actitud con la que los enfrentemos la que nos causará o evitará el sufrimiento. Somos siempre responsables de nuestras actitudes. Y esto precisamente nos hace sentirnos libres, autónomos y protagonistas de nuestra propia experiencia de vida. Ya saltamos, dimos un salto cuántico de dejar esa parte víctima o victimaria para convertirnos en esta parte de protagonista y responsables de nuestras propias vidas, de nuestros propios sentimientos, pensamientos y emociones. Y bueno, aquí te tengo unas imágenes que seleccioné. Bueno, a lo mejor recordarás esa caricatura del patito feo. Bueno, aquí te puse algunas fotografías. Dice, Boris Cyrulnik, un neuropsiquiatra, nos comparte, dice, basta una minúscula voluntad de sentido para transformar a un patito feo en un hermoso cisne. Y quiero que hagas la comparación ahorita. Si de pequeño, de pequeña o a lo mejor de adolescente, incluso ahora en tu edad adulta, muchas veces te has sentido como ese patito feo por estar metido en esos pensamientos, sometida en esos pensamientos, sometida a esos pensamientos tristes del pasado. Y a veces te hace sentir como ese patito feo que lo rechazaban, que lo enjuiciaban, que nadie lo quería porque era diferente, porque no se parecía a los demás, sin saber que bastaba una minúscula voluntad para darle un sentido transformacional y dejar de verlo como ese patito feo para poderlo convertir y verlo como ese hermoso cisne. Porque la adversidad existe y eso no lo podemos negar. Vivimos en un mundo con muchas adversidades, pero lo que sí debemos cuestionarnos conscientemente es, ¿hasta qué punto resulta saludable para mí convertir esa adversidad en un tema central de mi propio pensamiento, que no me deje vivir mi momento presente? ¿Hasta qué punto va a ser saludable? Y la razón que justifique nuestra conducta. Porque tú puedes decir, estoy pasando por este gran problema, siento que me estoy muriendo en vida, esta adversidad no sé si la pueda soportar.
Entonces pregúntate, ¿hasta qué punto te va a resultar favorable, saludable, convertir esa adversidad en tu tema central de conversación de tu pensamiento? Y que todavía tú quieras justificarla por tu conducta que estás atrayendo o la conducta que estás poniendo en práctica con tus seres amados. Pensamiento sin control. Último punto del día de hoy. Pensamiento sin control. Te comparto una frase de Marco Aurelio y dice así: nada fuera de tu mente puede perturbarte. Nada fuera de tu mente puede perturbarte. La conmoción proviene de la opinión que tu mente tiene de lo que está fuera de ella. Quiere decir que tú no eres la charla que escuchas en tu cabeza, tú no eres esas conversaciones, tú eres el ser que está escuchando, que está observando esas charlas, esos pensamientos, y eso te hace disociarte y no volver a caer de nuevo en esos pensamientos. Así que este es nuestro último punto del día de hoy, pensamiento sin control, y te dejo, Ramiro, para cerrar estos 3 puntos. Muchas gracias, Nancy. Fíjate que en su teoría del control personal, el doctor Martin Seligman, que es pionero de la psicología positiva y la inteligencia emocional, hace referencia a 2 conceptos fundamentales. El primero, la indefensión aprendida y el estilo explicativo. ¿A qué me refiero con la indefensión aprendida? Se refiere a la actitud de darnos por vencidos. Es esa reacción casi inmediata ante la adversidad, de renunciar a creer que podemos hacer algo, de pensar que hagamos lo que hagamos, ya nada tiene solución. Es donde nos damos por vencidos simplemente antes de iniciar cualquier cosa. Y el estilo explicativo se refiere a la forma en que habitualmente nos explicamos a nosotros mismos por qué las cosas suceden. Este estilo se convierte en el gran promotor y regulador de nuestra reacción de indefensión aprendida. Es decir, nos damos por vencidos y justificamos que las cosas así son como son siempre. O sea, ya no intentamos absolutamente nada. Y aquí te presento 2 estilos explicativos. El estilo optimista, que detiene la reacción de indefensión y a pesar del miedo, a pesar de la inseguridad, a pesar de una baja autoestima, ¿qué crees? Voy hacia adelante. Y el estilo pesimista, que acrecienta la reacción de indefensión. ¿Y qué es? Es darnos por vencidos simplemente antes de iniciar cualquier cosa. Oye, ven, ayúdame a hacer esto. No. ¿Por qué? No sé cómo. Ven, yo te enseño. No, me va a salir mal. Indefensión aprendida y el estilo explicativo van de la mano. Es la forma en que justificamos el hecho de no hacer nada. Pero él así lo explica nuestro querido amigo, el doctor Martin Seligman. La manera y los porqués con los que nos explicamos a nosotros mismos lo que acontece, te aseguro que va a determinar siempre hasta qué punto nos sentimos indefensos o fortalecidos al hacer frente a nuestros problemas cotidianos o a las grandes tormentas que se llegan a presentar. La vida en realidad te va a golpear muy duro a veces, pero ¿cómo reaccionas tú ante determinadas situaciones? ¿Fortalecidos? Y déjame decirte que yo admiro muchísimo a esas personas que buscan esa fuerza, firmeza y fortaleza que solamente obtenemos a través del Padre. Porque cuando nos sentimos indefensos, cuando no sentimos cómo reaccionar y buscamos a nuestro Padre, si ya no vive mentalmente, espiritualmente, y si vive, lo buscamos físicamente, vamos a encontrar esa fuerza, esa firmeza, esa fortaleza para no tomarnos las cosas personales, para tomar la decisión más acertada. Porque recuerda que ese estilo explicativo refleja lo que dice nuestra mente y siente nuestro corazón. Recuerda que la gente no
obtiene aquello por lo que piensa o habla, sino aquello que hay en su corazón. Y cuando nos aferramos obstinadamente a un estilo pesimista, cuando sentimos que todo nos sale mal, que no sirvo para esto, que no puedo hacerlo, que no lo voy a lograr, caemos en la indefensión y podemos quedar atrapados en el pasado. Sabes que tú puedes lograr todo lo que quieras. No hay impedimentos para ti. Cuando aprendemos a emplear la mente es un mecanismo poderosísimo. Todo se crea a través de la mente. Pero si actúas optimista, si te sientes merecedor, merecedora, vas a lograr tus metas, tus sueños, tus objetivos y tus deseos. Cuando eres pesimista, ya ni lo intentas, porque esa voz interna te va a decir, no lo vas a lograr, no puedes, no sirves para nada. Y solamente va a reflejar lo que aprendiste en el pasado. Recuerda que el pasado ya se fue. El pasado en realidad no existe. Fue parte de tu experiencia, pero tú no eres eso. No eres la tristeza, no eres el dolor, no eres el sufrimiento, no eres las experiencias vividas del pasado. Tú eres ese grandioso ser que eres ahora gracias a ese pasado doloroso, porque te has convertido en la mejor versión de ti misma, de ti mismo. Y vamos a pasar a lo que es la frase de cierre. Yo tengo el poder de mi autocontrol. Quiero que lo repitas conmigo varias veces. Yo tengo el poder de mi autocontrol. Recuerda que el poder, el conocimiento te va a dar poder, pero el autoconocimiento te da algo más valioso. Autoempoderamiento. Yo me siento empoderado, yo puedo lograrlo, yo soy capaz. Entonces quiero que tengas en la mente en esta meditación, yo tengo el poder de mi autocontrol. Te voy a poner una música de fondo y te voy a pedir que tomes una postura cómoda, adecuada. Si estás sentado o sentada, tus pies bien colocados en el piso, que toquen el piso, tus manos colocadas sobre tus piernas, una postura recta de la espalda, tu cabeza alineada, porque esto habla de seguridad. Cierras tus ojos y empiezas a respirar despacio, lento, profundo, pausado. Retienes unos segundos. 1, 2, 3 y exhalas por la boca despacito, lento, pausado. Una vez más. Inhala despacio, pausado, lento, profundo. Retienes 1, 2, 3 y exhalas por la boca, muy despacito, sin prisa. Una vez más, inhalamos despacio, lento y pausado. Retienes 1, 2, 3 y exhalas despacito, lento y pausado por tu boca. Ahora siente cómo se relaja todo tu cuerpo desde la punta de los pies hasta el último cabello. Simplemente darle la orden de relajación a tu cuerpo y siente cómo este se relaja. Está totalmente relajado tu cuerpo, 100% relajado, porque tu mente tiene poder sobre tu cuerpo. Y eso te va a dar una sensación de paz, tranquilidad, equilibrio. Te va a mantener aquí en el presente, en el ahora, en este momento, en este instante. Ahora quiero que te imagines que estás de pie. Imagínatelo nada más, que estás de pie. Y el pasado está a tu espalda. El futuro está delante. Pero simplemente quiero que centres tu atención completa en tu cuerpo, en el presente, en el ahora, en el aquí, en este momento, en este espacio, en este instante.
vas a repetir conmigo mentalmente. Yo tengo el poder de mi autocontrol. Una vez más, yo tengo el poder de mi autocontrol. Una vez más, yo tengo el poder de mi autocontrol. Respira despacio, lento y pausado y siente ese autocontrol dentro de ti. Ahora vas a respirar despacio, lento y pausado. Retienes 1, 2, 3 y al exhalar vas a repetir la frase OM. Es el OM. Una vez más, inhalas despacio, lento y pausado. Retienes 1, 2, 3 y al exhalar repites OM. Una vez más, respiras despacio, lento y pausado. Retienes 1, 2, 3 y al exhalar repites conmigo. Excelente. Mueve ligeramente tu cabeza de un lado a otro, hacia atrás, hacia adelante. Mueve tus extremidades, piernas, brazos. Muévete de la silla donde estás, hacia adelante, hacia atrás. Cuando estés lista, cuando estés listo, abre tus ojos, regresas al aquí, a la hora, a este momento, este instante, que es donde transcurre la vida. Y quiero darte las gracias por tu presencia en esta clase. Recordarles que este curso no tiene costo, sin embargo, pues requerimos de su aportación voluntaria amorosa. Lo que ustedes pueden aportar va a estar excelente. Recuerden que pues, estamos pagando la plataforma de Zoom mensualmente, es algo costosa. Pues tenemos el pago también del internet. Pues realmente necesitamos de tu aportación voluntaria amorosa. Lo que puedan ustedes aportar, les voy a enviar al grupo de WhatsApp el número de cuenta. Nancy también de la misma manera, pueden aportarle a ella o a un servidor. Y pues agradecerles que hayan estado presentes en esta clase, su disposición, su voluntad, su amor y principalmente sus ganas de aprender, de crecer juntos a lado de nosotros. ¿Algo más que tengas que agregar, Nancy? Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias a todas las que estuvieron aquí. Simplemente es que cada una se quede con su experiencia, cada una se quede con esta paz dentro de cada una. Estas meditaciones y esta música, estos cuencos tibetanos, todo tiene su razón de ser, muchachas. Todo tiene su razón de ser. Esas frecuencias vibran en tus células, vibran en tu corazón, resuenan en ti y te hacen recordar precisamente que no solo eres este cuerpo físico, que hay algo más, que vienes de alguien grande y que vienes a hacer cosas grandes aquí. Simplemente quédate con eso, quédate con ese amor, quédate con esa gratitud, quédate con esa tranquilidad y esa paz en tu corazón. Suelta lo que no te pertenece. Hoy vimos factores de riesgo, hoy vimos esas pérdidas, hoy vimos todo eso lo que nos ha hecho sentirnos vulnerables. Si el día de hoy, ahorita en este cierre, te hiciste tu autoevaluación y dices, en estos puntos necesito trabajar más, vamos a seguir trabajando más. Cada miércoles, nuevos temas, cada miércoles aprendiendo a crecer. Estamos desaprendiendo cosas, ¿sí? Así que simplemente me queda decirle gracias.